enseguida la doctora Cristina Castellanos de la Universidad de Guadalajara, del CU-Tonalá, va a presentar la ponencia Mitos y representaciones de lo femenino en la historia del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX. La doctora Castellanos es profesora de tiempo completo del CU-Tonalá en Historia del Arte, maestra y doctora en Artes por la Sorbona de París 1, y próximamente saldrá de la imprenta su libro Feminismos Visuales, editado por el Congreso de la Unión y por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues vamos a escucharla. Buenas tardes, acaloradas tardes a todos. Y para Barthes, el mito sería también, y ahí está la cuestión crítica, sería el instrumento preferido de la ideología dominante, ya que sirve al opresor, principalmente, al volver inmutable y universal lo contingente, es decir, aquello que puede ser y no ser, aquello que no necesariamente no es necesario, aquello que puede cambiar, se vuelve una especie de ley o de realidad absoluta. Bien, también aprovecho entonces este foro para justamente proyectar imágenes que no vamos a poder tener en la publicación, ¿no? Por cuestiones más que de derechos de autor, de espacio. Entonces tenemos muchas diapositivas, así que voy a ir rápido. Me piden que las describa para que las personas que están en la radio las puedan, imaginar. Bien, entonces seguimos con esta noción del mito. Para Barthes, entonces, el mito sería este instrumento también que sirve para legitimar ciertas verdades o ciertas realidades que se convierten en verdad. Y me parece que hoy en día hay un teórico que se llama Jean-Pierre Vernant, que tiene una visión del mito un poco más del siglo XXI, que sería una visión mucho más relativa, es decir, cita él al mito no como una reducción de lo real, sino como una extensión de sus posibilidades de expresión. Entonces, el mito ya no sería esta reducción de lo real, la singularidad real, el instrumento del opresor, sino esta posibilidad de extender las posibilidades de expresión. Entonces, es una definición bastante abierta del mito, que es la que yo de alguna manera voy a utilizar para justamente pensar esto de lo femenino o de los mitos y representaciones de lo femenino en la historia del arte mexicano del siglo XX, primera mitad. Hay que decir que no soy ingenua, no pienso que lo femenino existe en tanto que tal. Me parece que ya Judith Butler nos enseñó bastante sobre esta construcción ficcional de lo femenino, es decir, no hay una representación justa, universal del ser femenino, entre comillas, de manera global y total. No puede existir una representación absoluta de lo que es ser mujer, puesto que hay diversidad en las maneras de vivir, de ser y de representar el ser individual de cada persona, es decir, la diversidad de las mujeres. Y Judith Butler, en este texto visionario, Gender Trouble, nos explica también cómo la feminidad y la masculinidad son performances que realizamos todos los días por medio del uso de símbolos y de características que nos remiten a lo femenino o a lo masculino, entendido como una convención social. Es decir, la manera en la que nos vestimos, actuamos y dejamos reflejar en términos simbólicos de nuestra vida cotidiana, no sería, para Butler sería una especie de coreografía permanente de la feminidad y de la masculinidad que es aprendida por nosotros desde la infancia y que es heredada por nuestras familias, instituciones y a partir de las cuales habría que performear o transformar, ¿no? Es decir, es un mito, la feminidad, la masculinidad, sobre todo las hegemónicas, aunque hay varias, masculinidades y feminidades, serían como mitos anclados, ¿no? Para decirlo de una manera ad hoc a nuestro tema. Ahora, partimos de esta idea de que lo femenino entonces no es un hecho social concreto, sino una ficción, y qué mejor manera de observar esta ficción que en el arte, sobre todo en la historia del arte.
Y al estudiar estas representaciones nos damos cuenta, sobre todo no nada más del arte mexicano, sino yo he estado estudiando el arte europeo y africano también en este año, me he dado cuenta que hay como ciertas tipologías que se repiten en relación a lo femenino. Ustedes lo sabrán evidentemente, la más presente es la maternidad, ¿no? Es la vinculación más fuerte que se tiene en relación a la representación de lo femenino en la historia del arte. Aquí tienen, por ejemplo, una obra, una escultura de madre e hijo de la cultura Asante de Ghana, que es en madera, en donde vemos a una madre sentada tocándose un seno con su niño también en los brazos, esperando pues que le dé de comer, ¿no? Entonces estas representaciones de la maternidad en otras culturas, no les quise poner todavía las europeas, sino africanas, ¿no? Para ver el tipo de correspondencias tan internacionales que existen. En esta otra, por ejemplo, esta figura de la cultura de Nigeria, de la cultura yoruba, en donde también tienen a la madre, ya no con el niño en los brazos, sino en la espalda, ¿no? Que esta es una diferencia estructural con el pueblo, con el continente africano. Y además, bueno, con unos niños ya chiquitos, en donde ya, si ustedes observan en la parte de lo que sería el cabello, tiene una protuberancia en donde es una especie de protuberancia que sirve para decirle al dios del rayo que le puede caer el rayo, y ella está fuerte como madre, ahí esperando, nada le pasa, aunque le caiga un rayo, ella va a proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, estas maternidades africanas siguen siendo, les mostré piezas antiguas, pero estas son piezas actuales de los años 90, en donde justamente la figura de la madre sigue siendo aquí esta figura protectora, la maternidad vinculada a lo femenino, y siempre es atribuida esto a la figura de la mujer. Evidentemente, en el mundo occidental, la maternidad más conocida es la Madonna, la Virgen y el Niño. Yo les quise poner esta visión de Artemisa Gentileschi porque es una de las pocas mujeres del Renacimiento, pintoras reconocidas, y me parece que tiene una visión que sí se conecta más a esta visión menos romántica de la Virgen con el Niño, porque si ustedes lo observan, la Virgen tiene el seno desnudo, está a punto de darle también al bebé, pero está toda despeinada, no es estos cuadros que la representan pura y perfectamente, ¿no? Es decir, inmaculada y perfecta. Las que somos madres sabemos que eso no sucede, ¿no? Cuando tenemos hijos estamos despeinadas y sin zapatos a veces, como en el caso de esta imagen de la Virgen y el Niño de 1616. Otra manera en la que también se ha representado en Europa la maternidad es esta visión de la madre sufriendo la muerte del hijo, ¿no? La maternidad vinculada al llanto, al sollozo, que también se encuentra en toda esta estética medieval, y que va a tener repercusiones incluso en la pintura posterior, en el siglo XIX. Aquí tienen esta obra terrible de Gustave Doré, Los Saltimbanquis, en donde tienen también a una maternidad, una madre consolando a su hijo que se acaba de caer de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, siglo XIX, pero siglo XX también, con el Guernica de Picasso, en donde vemos en su parte derecha la parte de la madre con el hijo en los brazos, sollozando y llorándole la muerte de su pequeño por causas de la guerra. Entonces, la maternidad vinculada a todas estas imágenes, como mujer protectora, fuerte, y también como alguien vulnerable, sumamente vulnerable. Esta es una alfarería prehispánica, colección del Museo Regional de Guadalajara, en donde otra vez tenemos esta representación de la madre con el niño. Representaciones interesantes de los senos descubiertos. Los senos descubiertos en la historia del arte casi siempre tienen que ver con la cuestión de la fertilidad, ¿no? Que también es una cuestión romántica en relación al mito de lo femenino. Raras veces vemos, estas son piezas del Museo de Antropología de la Ciudad de México, en donde tienen aquí el accesorio del niño en la cuna, ¿no? Ya lo bajó de los brazos y ya lo puso en un lado. Entonces tienen aquí esta representación muy curiosa porque son miniaturas. Y bueno, nuevamente, ¿no? Las representaciones de madre e hijos. Estamos hablando de representaciones del 650. Me estoy yendo rápido porque quiero llegar al siglo XX.
Pero quería mencionar, esto es fundamental, por ejemplo, las visiones a veces de los artesanos justamente en México, de no necesariamente la maternidad, sino del proceso que está anterior a la maternidad, que sería el proceso del parto. Aquí tienen estas figurillas, que también lo tienen en los pueblos africanos, en donde ven una representación de una mujer a punto de parir, ¿no? En cunclillas, y además vean el tamaño de las miniaturas, ¿no? Esto es interesante reflexionarlo cuando pensamos desde un punto de vista también filosófico, porque algunas de las teóricas como Lucy Irigaray han cuestionado justamente a toda la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, que han buscado los orígenes del ser, ¿no? Pensemos en Heidegger o en Sartre, y han llegado a respuestas como la nada, el vacío, ¿no? Heidegger dice, soy un ser arrojado al mundo sin nada. Irigaray le diría, no fuiste arrojado al mundo sin nada, fuiste arrojado al mundo por una placenta, ¿no? Entonces va a ser una especie de metafísica de la placenta muy interesante, en donde les va a cuestionar este olvido de no pensar justamente en este proceso de la gestación y el gran acontecimiento del nacer, que es algo que sí va a hacer después Hannah Arendt, cuando va a hablar de la importancia del nacimiento o de la natalidad como el primer nacimiento y en segunda instancia el nacimiento político, ¿no? Entonces, estas visiones, estos mitos, ¿no? Que sean esta deuda de la que habla Lucy Irigaray, en donde justamente se borra la deuda impagada a la madre, dice, ¿no? Esta deuda de los cuidados, de lo que hoy está tan a la moda estudiarse, ¿no? El care y todos los afectos, que en filosofía evidentemente es un olvido tácito. En las artes ya hemos visto que no. En las artes hay una diferencia abismal. Ahora bien, en el arte moderno, ¿cuáles son las nuevas mitologías más allá de las maternidades? ¿Cómo se empieza a representar en el arte moderno lo femenino? En el siglo XIX aparecen nuevas mitologías, sobre todo a partir de los autores europeos, en donde se empiezan a representar madres de una manera distinta o romántica, como lo vimos con Gustave Doré, y se da paso lentamente también a las mujeres en el trabajo, porque además evidentemente el siglo XIX, bueno, es el siglo en donde hay mucha actividad también laboral por parte de las mujeres y mucha actividad política, y la representación también de la mujer deseable, de la prostituta, ¿no? También, que también es un tema del modernismo, me parece, ¿no? Entonces, las representaciones femeninas, de acuerdo con la belleza del modernismo, celebran esta visión de belleza pecadora sensual. Pero seguimos, esto según Carmen Vidaurre, pero seguimos en estas dicotomías de la visión romántica idealizada o la visión así de la mala pecadora, ¿no? Entonces, lo que es interesante observar en las pintoras que se autorrepresentan o que retratan en el siglo XIX es ver cómo retratan lo femenino. Y esta es una de las pintoras poco conocidas. Si yo les digo Toulouse-Lautrec, todo el mundo sabe quién es, pero si les digo Marie Laurencin, ¿quién sabe? ¿No? Bueno, ella también está en el Museo de la Orangerie y en el Museo d'Orsay, en esa colección. Es una de las pocas pintoras impresionistas reconocidas y coleccionadas, perdón. Y este es un retrato que le hizo a Coco Chanel, que además no le gustó. Coco Chanel le dijo, toma tu retrato, está muy feo, y se lo regresó. Entonces, bueno, aquí ven ustedes el acompañamiento, ya no tenemos un niño, sino tenemos justamente un perro, ¿no? Y este es el estilo absoluto de Marie Laurencin. Temas, evidentemente, del modernismo que tienen que ver con la representación de la vida cotidiana. Y es interesante ver que estas mujeres del siglo XIX, justamente otra de ellas muy importante, Sarah Bernhardt, fueron representadas ya de una manera empoderada, ¿sí? Ya sin hijos, ya vimos que tienen perros las dos, ¿no? La anterior y esta también, pero una en los brazos, la otra en el piso, pero ya no hay hijos, ¿no? Entonces la mujer sin hijos, un poco piensa en tu Llorona, Rosina, ¿no? Que la mujer que ya no tiene hijos, que dejó de llorar. Entonces estas no son lloronas, son mujeres de poder, figuras que no necesariamente son deseadas ni idealizadas, porque son ellas mismas las que producen su imagen. El caso de Sarah Bernhardt es singular porque ella justamente fue de las primeras que accedió a la fotografía y supo el poder
brutal de la imagen de masa. Entonces se decía que Sarah Bernhardt en Estados Unidos organizaba grandes banquetes y al final a todos sus invitados les daba una especie de recuerdito de gracias por venir a la fiesta, en donde era una especie de estudio lleno de fotografías de ella, ¿no? Aquí como Cleopatra o en sus diferentes escenas. Entonces la gente se llevaba eso y ya tenía, antes no había internet evidentemente, entonces ya tenían ahí la publicidad de Sarah Bernhardt, ¿no? Entonces se vuelve este gran ícono del teatro y el gran ícono de la feminidad empoderada justamente por su propia gestión de la imagen, siglo XIX, lo cual es pionero para el hecho. Pero en la pintura moderna tenemos evidentemente esta representación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Las mujeres trabajadoras que además son narraciones visuales en donde se representa la sumisión y la entrega del imaginario femenino, sobre todo del mundo campesino, del mundo obrero. Y aquí se ve en esta obra de Honoré Daumier a una mujer con una niña de unos, que serán 3 años, ayudándola a subir una terrible escalera, se llama La Blanchisseuse, una pintura de 1863, en donde hay un esfuerzo, se ve el dramatismo en todo caso de la imagen está cargado, así como en esta obra de Edgar Degas sobre las planchadoras, está cargada en el duro y arduo trabajo que tienen que hacer las mujeres, que además evidentemente muchas de ellas no podían ser pagadas ni remuneradas por ellas mismas, no podían tener acceso a esta economía informal. Entonces, bueno, aquí se retratan estos cansancios, que además es un tema que lo va a retomar uno de los modernos más que para mi gusto es de los más pocos conocidos, Chaim Soutine, porque además él sí utilizaba todo tipo de modelos de la calle, ¿no? Todos los paupérrimos que encontraba, prostitutas, alcohólicos, vagabundos, los pintaba. Entonces, bueno, también la joven sirvienta en azul aquí, con la baguette, todas estas mujeres trabajadoras, esto es un tema profundamente moderno. Y es aquí donde entramos justamente con las modernidades en México. Esta es la exposición que se acaba de realizar en París, en el Grand Palais, se llamó Mexique, que es una exposición en donde se reunió justamente la pintura moderna mexicana del siglo XX, y ustedes podrán ver que las grandes estrellas son Orozco, Siqueiros y Rivera, evidentemente, que han sido los que más han sido comentados durante todo lo que es el siglo XX por los grandes críticos, por los periódicos, y que aparentemente hay un consenso en el que ahorita estamos nosotros discrepando, en donde aparentemente son pintores de lo real, o se habla de un realismo social, ¿no? Una traducción de las políticas gubernamentales de la época, solicitadas, ya saben ustedes la historia, por Vasconcelos y por el proyecto gubernamental. Entonces, me parece que esta es una visión macro de la lectura del muralismo que podemos de alguna manera cuestionar si tratamos de entender a cada uno de los muralistas desde un punto de vista justamente subjetivo y a partir de esto que nos están diciendo del mito. Por ejemplo, el caso de Clemente Orozco, maternidad, ¿no? Traté de ubicar y de hacer una selección justamente de estos temas, ¿no? Que tengan que ver con lo femenino, con la mujer, con la maternidad. A pesar de que tanto Rivera, sobre todo Siqueiros y Orozco, no quisieran tener nada que ver con las vanguardias europeas y detestaran a esos movimientos que venían importados de Europa, pues todos ellos no pueden desprenderse de esta, digamos, moda. Bueno, en principio Rivera, porque vivió muchísimos años en Europa, ¿no? Y él llega hasta los 35 años a México, entonces, bueno, fue cubista, y bueno, Siqueiros lo mismo. Entonces hay una imprenta moderna, si no a lo mejor en el estilo cubista, que es más bien lo que se está cuestionando, sí en la cuestión temática. Esta obra de maternidad en el antiguo colegio de San Ildefonso es conocida porque se pintó una virgen desnuda, rubia, entonces fue como motivo de escándalo y se censuró. Bueno, hubo un comité de 4 o 5 mujeres muy religiosas que no estuvieron de acuerdo con este tipo de representaciones y que después Orozco se vengó de ellas pintándolas de manera caricaturesca y grotesca en las aristócratas. Pero bueno, todo está ahí, es un testimonio, ¿no? En San Ildefonso. Esta visión nuevamente de la despedida, de la madre despidiendo a su hijo revolucionario, que además evidentemente ya sabemos que Orozco
pues no era necesariamente un convencido revolucionario, ¿no? como lo fue Siqueiros o como lo simulaba ser Rivera, ¿no? Nos dice, citó en su autobiografía de Orozco: yo nunca tomé parte en alguna revolución, nunca me pasó nada malo y no corrí peligro de ninguna especie. La revolución para mí es el más alegre y divertido de los carnavales. Entonces, bueno, al mismo tiempo tiene esta visión en la pintura, ¿no? Que no estamos viendo, hay una tragedia, ¿no? Del hijo que se va a la revolución. Bien, tenemos aquí esta pintura que es muy interesante, este mural sobre mujeres de 1926, también en San Ildefonso, en donde esta visión de Orozco es misterioso en realidad, ¿no? Tienen aquí la parte de la mujer obrera con los instrumentos de trabajo, tienen la imagen de la maternidad, entonces tienen tesis, antítesis, y tienen la tercera, que yo lo veo como pasado, presente y futuro, en donde justamente tienen el futuro sería la mujer que está hasta su lado izquierdo, en donde justamente no sabemos qué va a pasar, hasta se está tapando la boca y los ojos y la cara, todo, y tiene una especie de cabellos largos, lunares, ¿no? Con una especie de boina, entonces no sabemos. Está bien, va a ver al futuro, parece que va a ver al futuro en este recuadro blanco, pero no es este futuro prometedor de Siqueiros, ¿no? Sino hay una especie de nada. Recuerden que Octavio Paz decía que era el más rebelde y anarquista de los tres y que tenía una visión completamente trágica del ser humano. No se puede decir, Carmen Vidaurri dice que no podemos encontrar una visión totalitaria de lo femenino en los muralistas, porque Orozco era caricaturista, entonces él podía, lo mismo pudo reforzar el mito de la revolución y de este mundo de principios de siglo, como caricaturizarlo en este caso. Y algo que está poco estudiado, me parece, también son los retratos de la gente burguesa, que es algo que nos hizo rescatar ahora la exposición del Musa sobre la moda y Balenciaga, en donde justamente se están rescatando algunos de los retratos hechos por los tres muralistas de figuras prominentes. Entonces, el que más discrepa de estas tendencias estéticas es el de Orozco, porque aquí tienen un retrato de mujer vestida a la moda, evidentemente, veamos, se parece mucho, ¿no? A los estilos de Sutín, ¿no? Esta manera de cuestionar. Bien, ¿cuánto me queda? Quiero para administrar mi tiempo. 5 minutos nada más. Ok, bien, entonces veamos solamente las imágenes. Y Rivera es profundamente moderno. Aquí está la representación de las artesanas, que además parecen coreografías, ¿no? Nada más nos falta escuchar música en este patio del trabajo, en donde justamente en sus Festival de las Flores, esta es una imagen muy conocida, se sabe que Rivera vendía esto a los coleccionistas norteamericanos que les encantaba este tipo de folclore, y lo hacía en realidad porque a él le fascinaba hacer su colección de 60,000 piezas de arte prehispánico. Entonces era una cuestión realmente lucrativa. La Molendera, nuevamente, Mujeres en el Trabajo, de 1924, La Vendedora de Pinole, Mujeres Trabajadoras, y ahí está el punto de vista de la sensualidad en Rivera, tan señalado por Octavio Paz, ¿no? Donde justamente estas visiones trágicas se pintan como oda justamente a lo que sería el servilismo del imaginario de lo femenino, ¿no? Que se haya en la colonia o en la parte de la evangelización. No solamente se da en esta mirada, también en Rivera y en Siqueiros hay esta visión de la mujer empoderada, pero no es la mujer campesina, no es la mujer trabajadora. Las mujeres empoderadas son las mujeres maestras, en este caso podría ser una maestra que está ahí defendiendo a su marido obrero, o en este caso Frida Kahlo, que está repartiendo bayonetas y enfrente tiene agachada a Tina Modotti, que le está ayudando. Entonces, bueno, son las mujeres revolucionarias las que son letradas, ¿no? Para regresar un poco a este tema del que estamos hablando. Las otras, las trabajadoras, no están empoderadas, ¿no? Aquí tenemos también esta visión de Siqueiros, justamente la mujer acompañando la revolución, símbolo de la democracia, símbolo de la libertad. Los pechos ahí no tienen nada que ver con la fertilidad. Y 2 minutos. ¿Sigo? Bien. Este es un video, pero no se puede ver.
Bueno, es que les quería compartir justamente estas visiones de las mujeres, los retratos de las mujeres ricas y posicionadas. La mayor parte de ellas han sido representadas, bueno, de manera como divas, ¿no? Las mujeres divas. Entonces, todo esto no se escucha, no se trabaja tanto en la historia del arte. Y para mí, el punto nodal de esta ponencia es que creo que hay un eslabón perdido en la historia del arte mexicano de principios de siglo que tiene que ver con las mujeres pelonas, ¿sí? Con las famosas garzón, ¿no? Esto ya no me va a dar tiempo de discutirlo con ustedes, ni el trabajo de María Izquierdo, ni el otro. Vamos a discutir esto. El trabajo de las pelonas. Y en esta obra de Rivera se ve muy bien porque este es un cuadro que se llama Viernes de Dolores en el Calar de Santa Anita. Una cronista del Universal de 1925 describe esta fiesta del Viernes de Dolores como un dolor de cabeza para el tráfico, como el asesinato total de la fiesta por medio del tráfico y porque el Departamento de Tránsito no hizo su trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de Rivera y leemos la crónica de lo que realmente es la fiesta de Dolores, vemos que lo que está produciendo Rivera es una ficción. Sí, porque aquí no está el tráfico, no están los coches, no está el canal contaminado ni desbordado, no tenemos nada de eso, ¿sí? Tenemos simplemente la fiesta de flores hermosas, el folclore, las trajineras adornadas, entonces, y sobre todo estas flores en las cabezas de las mujeres, y aquí es donde justamente yo encuentro el eslabón perdido. No sé si ustedes ubiquen, dentro de toda esta oda al indigenismo, tienen una pelona. Aquí, ¿ya la vieron? Vestida una mujer blanca, ¿no? Que parece como un maniquí insertado ahí, que de alguna manera, ¿qué representa? Nos podemos cuestionar, ¿qué representa esta mujer en toda esta amalgama? ¿Qué representa esta mujer? Cuando leemos las crónicas, nos hablan de que estas fiestas eran invadidas por mujeres de la calle, o mujeres que les gustaba, como dicen, que les gustaba salir de noche, ¿no? Y que no se acostaban a las horas correctas y que entonces estas salían y se mezclaban en esta fiesta de las flores. Entonces, hay nuevos mitos, hay nuevas mitologías de lo femenino que explorar. Evidentemente que todas las producciones posteriores de lo femenino en la historia del arte nutrieron las artes de los años 70 y 80, pero me parece que todavía hay mucho que explorar. Hay que buscar a las garçons del siglo XX. Bueno, no tengo tiempo, lo siento. Concluyo. En otra ocasión una oportunidad de escuchar más todo esto, pero tenemos que continuar con la mesa. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Algo así breve, sí, vamos. Dentro de los tres grandes del Orozco, Rivera y Siqueiros, ¿dónde encontrarías tú más esta figura de la mujer empoderada, de la mujer determinante en la visión del pintor? Hay que darle el micrófono. Fuera del mito de la revolución en Rivera. Sí, hasta ahorita fuera del mito de la revolución en Rivera, sí. Pero me parece que es lo que ya no me dio tiempo de explorar, creo que habría que ver el trabajo de las mujeres muralistas como Aurora Reyes, e incluso el propio trabajo de Frida Kahlo, ¿no? Sobre su autorretrato o sus autorretratos, y el de María Izquierdo simplemente, ¿no? Había uno que quería mostrarles en donde Tamayo pinta a María Izquierdo de una manera y ella, cómo se representa ella misma, es nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda esa exploración todavía que hacer y me parece que una justa, no soy historiadora, soy filósofa, lo dije al principio, pero una justa investigación hemerográfica nos permitiría comparar justamente, como lo hice al final con esta pintura de los patios, los hechos y lo que estaba pasando y lo que estaban pintando los artistas, porque el argumento es que evidentemente no estaban traduciendo la realidad, la estaban inventando, ¿no? Están folclorizando. Sí. Sí, pues yo creo que también muchos de los ensayistas eso hicieron al describir a los mexicanos. Muchísimas gracias, Cristina. Te entrego un reconocimiento. Gracias. Por tu participación, gracias. Y un regalo por parte de la Jefatura de Departamento de Humanidades, bueno, del CULAGOS. Sí, muchas gracias.